Era una tarde calurosa en mi pequeño pueblo, de esas en las que el aire parece quedarse suspendido y el calor se mete en los huesos. Yo estaba sentada en mi mecedora junto a la ventana, viendo cómo el polvo se levantaba con cada paso de los niños que corrían por la calle, sus risas chocando con el canto persistente de las chicharras. Sobre mis rodillas tenía un rebozo viejo. No por frío, sino por costumbre, porque me recuerda a mi madre en los pocos momentos en que fue tierna conmigo. A mis 75 años, he aprendido que hay días en que el pasado se impone sobre el presente como una sombra larga que no se disipa. Esa tarde, mientras bebía un café de olla con canela, sentí que había llegado el momento de hacer algo que he evitado durante más de 6 décadas: contar la verdad de lo que me pasó cuando era niña. No es fácil poner en palabras una herida que ha estado cubierta por tanto tiempo. El silencio se convierte en hábito, en refugio, y una cree que enterrando el dolor lo hará desaparecer. Pero descubrí que el silencio, en realidad, es un cómplice de aquello que nos hizo daño. Miré mis manos, curtidas por los años y por el trabajo, y pensé en la niña que fui, aquella que vivía en una casa humilde con paredes encaladas y techo de lámina, convencida de que su familia era un refugio seguro, sin imaginar que, dentro de esas paredes, se gestaba la oscuridad que marcaría toda su vida. Mi infancia transcurrió entre el olor a maíz tostado y leña encendida, con el sonido constante del molino y las campanas de la iglesia llamando a misa los domingos. A los ojos del pueblo, mi familia era como cualquier otra. Mi madre, una mujer de carácter fuerte y manos incansables, siempre ocupada en la cocina o lavando ropa. Mi padre, un hombre alto, de voz grave, que ayudaba en las faenas y saludaba a todos en la plaza con una sonrisa franca. Nadie podía imaginar lo que ocurría cuando la noche caía y las luces de las casas se apagaban. Recuerdo el crujir de la puerta de mi cuarto, el sonido pesado de sus botas acercándose, la sombra que cubría la poca luz que entraba por la ventana. Yo me hacía la dormida, apretaba los ojos y rezaba un Padre Nuestro, pidiendo que siguiera de largo, pero casi nunca lo hacía. Su olor a tabaco y sudor me revolvía el estómago. Y aunque era pequeña, entendía que aquello no estaba bien. Sin embargo, en aquel tiempo no había palabras para describir lo que vivía, y mucho menos se hablaba de ello. Las niñas no éramos escuchadas, y menos si lo que teníamos que decir podía manchar el apellido de la familia. Aprendí pronto a callar, a guardar cada noche en el rincón más oscuro de mi memoria, convencida de que si no hablaba, tal vez todo desaparecería. Crecí aprendiendo a vivir con el miedo como si fuera parte de mí, como el vestido viejo que una usa todos los días sin pensar. Me acostumbré a sonreír por las mañanas y a llorar en silencio por las noches, creyendo que tal vez era yo la culpable de lo que pasaba. En la escuela, mientras otras niñas hablaban de juegos y sueños, yo pensaba en cómo evitar estar sola en casa con él. Las palabras culpa y vergüenza se convirtieron en mi sombra. Mi madre era dura, y yo temía que, si le contaba, no me creyera, o peor aún, me culpara. Así pasaron los años, con mi corazón cargando un secreto que me hacía más pesada a cada paso. Afuera, el pueblo seguía su vida. Las fiestas patronales llenaban de música la plaza. Las procesiones pasaban frente a mi puerta. Los vecinos comentaban las noticias de la radio. Por dentro, yo libraba una batalla silenciosa que me robaba la niñez y la paz. Me volví experta en disimular, en esconder mi dolor detrás de una sonrisa ensayada, en aparentar que todo estaba bien mientras por dentro me consumía el miedo.
La primera persona que me dio un rayo de esperanza fue Teresa, una joven que llegó de otro pueblo para trabajar en la tienda de don Ernesto. Tenía una mirada clara y una forma de escuchar que hacía que una sintiera menos miedo de hablar. Un día, mientras lavábamos ropa en el río y el agua helada corría entre nuestras manos, las palabras se me escaparon sin planearlo. Le conté lo que mi padre me hacía. Teresa se quedó en silencio un largo rato, mirándome como quien guarda sus propias heridas, y luego me dijo que conocía a otras chicas que habían pasado por lo mismo, que algunas se habían escapado y otras habían desaparecido. Escucharla fue como abrir una ventana y ver que no estaba sola, aunque la realidad que esa ventana mostraba también era dolorosa. Sentí rabia, miedo y una especie de alivio mezclado, porque al menos una persona sabía la verdad. Pero también comprendí que, si no hacía algo, mi historia podría tener el mismo final que la de esas otras muchachas. La idea de irme me llenaba de miedo, porque no conocía nada más allá de los cerros que rodeaban mi pueblo. Pero cada noche en esa casa se volvía más insoportable, y cada amanecer me encontraba más cansada, como si la vida se me escapara poco a poco. Una madrugada. Después de una noche en la que el silencio había sido roto por esos pasos que yo tanto temía, decidí que no podía seguir allí. Esperé a que todos durmieran profundamente. Tomé un costal con lo poco que tenía y salí por la puerta trasera, caminando sin mirar atrás, con el corazón latiendo tan fuerte que sentía que iba a romperse. Afuera, la luna iluminaba el camino de tierra y el aire fresco de la madrugada me dio una sensación de libertad que no sentía desde hacía años, aunque el miedo de ser descubierta me acompañó en cada paso. Caminé horas por un camino de tierra, con el sol calentando mi espalda y el sonido de los grillos acompañándome, hasta que llegué a la carretera principal. Allí, un autobús polvoriento se detuvo y el chofer, sin hacer muchas preguntas, me dejó subir. No sabía a dónde iba. Solo sabía que debía estar lo más lejos posible de esa casa y de ese hombre. Mientras el paisaje cambiaba y las montañas quedaban atrás, sentía que dejaba pedazos de mi miedo en el camino. Aunque en el fondo sabía que no sería tan fácil escapar de algo que también vivía dentro de mí. Miraba por la ventana y pensaba en Teresa, en si algún día volvería a verla, en si ella había encontrado su propia salida. Llegué a una ciudad grande, llena de ruido y de gente que no me conocía. Conseguí trabajo limpiando en una casa enorme, con pisos que brillaban y paredes blancas que olían a pintura fresca. Allí nadie sabía mi historia, y eso me daba un respiro, aunque las noches seguían siendo difíciles, porque los recuerdos no entienden de distancias. Aprendí a cocinar nuevos platillos, a manejar el dinero que ganaba y a leer mejor las letras en los periódicos. La dueña de la casa, una señora elegante, me enseñó a usar cubiertos que nunca había visto y a doblar la ropa de formas que me parecían exageradas. Por dentro, sin embargo, seguía sintiéndome esa niña que temblaba en la oscuridad. Con el tiempo conocí a José, un hombre tranquilo que trabajaba en la carpintería del barrio. Tenía manos firmes y una voz suave que no se parecía en nada a las voces que me habían lastimado. Me pidió matrimonio después de unos meses, y aunque al principio dudé, acepté, porque en su mirada encontré algo que creía perdido: seguridad. Juntos construimos un hogar, y tuvimos 2 hijos que llenaron la casa de risas, y más tarde, nietos que me devolvieron la alegría. Aún así, nunca les conté lo que había vivido, convencida de que enterrando el pasado podría vivir en paz. Guardé mi
Historia como un objeto frágil en una caja cerrada, temiendo que al abrirla todo se rompiera. Con los años, me di cuenta de que el silencio también es una forma de cadena. Cada vez que veía a mis nietas correr por el patio, me invadía un escalofrío al pensar que alguien podría lastimarlas como me lastimaron a mí, y me preguntaba si mi silencio no las dejaba desprotegidas. Empecé a escribir mi historia en un cuaderno viejo, con letras grandes y torcidas, como si poner las palabras en papel me ayudara a quitarme un peso del pecho. Las primeras páginas fueron difíciles. Las lágrimas manchaban la tinta, y a veces tenía que detenerme para respirar hondo. Pero cada palabra escrita me hacía sentir que recuperaba un pedacito de mí misma. Un día, mi nieta mayor me encontró escribiendo, y me preguntó qué estaba haciendo. Sin planearlo, empecé a contarle todo, desde las primeras noches de miedo hasta el día en que me fui. Lloramos juntas, y ella me dijo que mi historia podía ayudar a otras mujeres, que el miedo se rompe cuando alguien se atreve a hablar. Escuchar eso de su boca me hizo pensar que tal vez había llegado el momento de dejar que mi voz saliera de esas páginas para llegar a más oídos. Esa noche, por primera vez en mucho tiempo, dormí con la ventana abierta y sentí que el aire fresco de la madrugada no solo enfriaba mi piel, sino también las brasas encendidas de un dolor antiguo. La primera vez que hablé fuera de casa, sentí que la voz se me quedaba atorada en la garganta. Fue en la casa de la mujer. Una tarde lluviosa en la que el olor a tierra mojada entraba por las ventanas abiertas, y las sillas de plástico crujían bajo el peso de nuestras historias. Me senté frente a un pequeño grupo de mujeres de distintas edades. Algunas con bebés dormidos en brazos, otras con los ojos hinchados de tanto llorar, y empecé tartamudeando, pidiendo permiso a mis recuerdos como si fueran personas vivas. Conté el crujido de la puerta de mi cuarto cuando niña, el sonido de las botas en el pasillo, el rezo apretado entre los dientes, la vergüenza que me hicieron cargar como si me perteneciera, y mientras hablaba, sentí que el pecho se me abría, no para desangrar, sino para dejar salir ese aire viejo que llevaba guardado. Cuando terminé, nadie aplaudió, no era un espectáculo. Pero una señora de cabello blanco me tomó la mano con suavidad y dijo, «Gracias por decirlo». Otra, muy joven, apenas mayor que mi nieta, lloró en silencio, y sus lágrimas me parecieron un bautizo nuevo, una manera de limpiar lo que no se deja limpiar con agua. Salí de allí con los pies temblorosos y una sensación extraña de haber perdido algo, el miedo, y ganado otra cosa que aún no sabía nombrar. Después de esa tarde, volvía cada semana a las reuniones y aprendí palabras que nunca me habían enseñado. Consentimiento, denuncia, acompañamiento, cadena de custodia. Escuché a una abogada explicar despacio, con paciencia de maestra de primaria, cómo guardar las fechas, cómo anotar los detalles sin que el dolor se trague la memoria. ¿Cómo evitar que el sistema nos haga sentir culpables de levantar la voz? También supe que hay silencios que salvan por un tiempo y silencios que enferman para siempre, y que mi cuerpo, con sus cicatrices invisibles, había sido un archivo viviente donde se almacenó durante décadas una verdad que nadie quiso leer. Empecé a escribir mejor mi historia, con fechas aproximadas, lugares, olores, sonidos, porque a veces lo que convence a los otros, no, es el llanto, sino la nitidez. Un día nos invitaron a hablar en una secundaria, y me vi frente a chicas que masticaban chicle y fingían distracción hasta que escucharon «Nadie tiene derecho a tocar su cuerpo sin permiso», y entonces alzaron la vista.
Al regresar a casa, preparé atole y me senté en el patio a ver cómo los colibríes picoteaban las flores, y me descubrí respirando hondo sin que la noche me apretara el cuello. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que la vida no era solo aguantar, sino también elegir hacia dónde caminar. No todo fue sencillo. En el mercado, entre los montones de jitomates y las voces que regatean, escuché a dos vecinas decir: ¿para qué ventilar esas cosas? Ya está vieja, debería dejarlo así. Y sentí cómo la vieja culpa quería subirme de nuevo por la espalda, como un gato que regresa siempre a la misma silla. Un pariente lejano me mandó decir que estaba exagerando y que esos asuntos se arreglan en familia, como si el dolor fuera polvo que se barre debajo del tapete. Incluso en casa hubo silencios tensos, miradas que evitaban la mía, preguntas sin hacerse. Pero mi nieta mayor se mantuvo a mi lado. Me compró una libreta de tapas duras para mis notas. Me dejó garabatear en grande cuando el pulso fallaba, y me abrazó cada vez que, al regresar de una charla, el cuerpo me temblaba como si hubiera corrido un maratón. Entendí que quienes prefieren la fachada limpia le temen a la humedad de la verdad, porque saben que, una vez que aparece la primera mancha, las grietas salen a buscarse. También aprendí a perdonar parcialmente a mi madre, no porque no me doliera su silencio, sino porque reconozco en él la herencia de muchas mujeres que aprendieron a sobrevivir tragándose palabras. Decidí que mi legado no sería ese. Mi herencia para las que vienen detrás será un puñado de palabras dichas a tiempo, aunque me quiebren la voz. Con el paso de los meses, mi relato dejó de ser solo una confesión y se volvió herramienta. Me invitaron a una radio comunitaria y hablé con voz firme a un micrófono que olía a metal y a manos ajenas. Dije: lo que callamos no desaparece, se queda viviendo dentro. Y escuché mi propia frase repetirse en los audífonos como si otra mujer me la dictara. Acompañé a dos jóvenes a poner denuncias. Me senté junto a ellas en pasillos fríos donde el tiempo parece estancarse, y sostení sus manos cuando un funcionario, con la prisa de quien ya quiere irse a comer, intentó enterrarlas en papeleo. También hubo días luminosos. Una muchacha que nos había escuchado en la escuela llegó sonriente a contar que paró a tiempo un acercamiento indebido de un pariente. Me acordé de usted, abuela, y dije que no, fuerte. Y a mí se me aguaron los ojos como si me regalaran una jarra de agua en medio del desierto. En casa, encendí una veladora frente a la Virgen, no para pedir venganza, sino para agradecer que mi voz, esta voz vieja que tembló tanto, se hubiera vuelto puente. Entendí que la justicia plena quizá no llega, pero que hay formas concretas de impedir que la cadena se repita, y que ese, ahora, es mi oficio. Hoy cierro esta historia sentada otra vez en mi mecedora, con el rebozo sobre las piernas y el aroma a café de olla envolviendo la cocina. Afuera, las chicharras cantan como aquel primer día en que me atreví a escribir, pero dentro de mí algo es distinto. Ya no cargo la piedra entera, solo su memoria pulida. Cuando pienso en la niña que fui, no la veo más escondida bajo la sábana rezando para que pase la sombra. La veo caminando conmigo por el patio, tocando con la punta de los dedos las hojas de bugambilia, libre por fin del pasillo oscuro. Si alguien me pregunta por qué hablo después de tantos años, respondo que el silencio no me pertenece, y que mi voz, aunque llegue tarde, llega a tiempo para otra. Hay tardes en que me duelen los huesos y las palabras, pero incluso entonces entiendo que esta verdad, la mía, ya no cabe en una caja escondida ni en un cuaderno guardado. Vive en la risa de mis nietas, en la elección de cada muchacha que dice no
en la mirada de las mujeres que se sientan a mi lado y se atreven a nombrar lo innombrable. Cierro los ojos, respiro hondo, y me digo en voz baja, para escucharme bien, sobreviví. Y ahora por fin, pertenezco a mi propia vida.